Buenos días, queridos compañeros, imprescindibles miembros de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha, queridos alumnos, amables ponentes, inteligentes ponentes, diría yo, y personas que han venido a escuchar estas jornadas de filosofía. Comienzo expresando a todos mi agradecimiento y el del comité organizador por su presencia aquí. Y me cabe el honor de presentar la conferencia inaugural de este 19 Congreso de Filosofía de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha, conferencia que lleva por título Criteriología, la medida la da el ser. Sí, han oído bien. Criteriología, la medida la da el ser. ¿Qué se esconde debajo de este título, de esta fórmula? Es algo que tendremos el placer de ir desvelando mientras pensamos el ser con la conferencia. Criteriología, de momento, es una palabra muy sonora y musical, y todo lo demás lo vamos a ir viendo después. En cuanto al ser, si hay un tema que da que pensar, es precisamente la cuestión del ser. Así ha sido desde el nacimiento de esta actividad que lleva por nombre filosofía hasta nuestros días. Y hoy también. Si hay un tema que da que pensar, es el ser, es la historia con su ocultamiento y son también los efectos de su desocultamiento. El ser en sus múltiples significaciones culturales, en sus lenguajes, en sus silencios. Este no es un tema más entre otros. Esta es la cuestión filosófica por antonomasia de la que los demás temas que se van a exponer aquí durante estas dos jornadas son una manifestación. Resulta, pues, absolutamente pertinente para un congreso que lleva por título Filosofía y Mundo Actual, pensar el ser. Y sé que estimulará la reflexión de los presentes, amantes de la escucha atenta y de la observación, de la palabra y del silencio, amantes del pensamiento y de la crítica, amantes de la pluralidad de significados que componen el polifónico lenguaje de la vida, amantes en suma de los hombres en su diversidad. Pensar el ser con Teresa Oñate es fácil. Les presento a la conferenciante. Teresa Oñate, catedrática de Filosofía de la Universidad a Distancia, de la UNED, es una mujer filósofa, es una intelectual académica, pero no academicista. Y me explico. Digo académica porque ella se ha formado en la universidad, trabaja desde la universidad y con las universidades y ha sido presidenta hasta el año pasado de la Sociedad Académica de Filosofía. Pero no academicista, porque su actividad no consiste en la producción de bucles discursivos cerrados sobre cuestiones que interesan solamente a unos pocos eruditos. Por el contrario, ella entiende la reflexión como tarea abierta a los diferentes significados que portan las culturas, atenta a los nuevos paradigmas interpretativos, tanto como comprometida con los problemas de la actualidad. Y esta disposición abierta que caracteriza la reflexión de María Teresa Oñate le ha llevado a explorar lenguajes diferentes, el lenguaje de las imágenes y de la televisión, hasta el lenguaje de la mística, el lenguaje del pensamiento, como el lenguaje de las emociones. Y sus campos temáticos de interés van desde los clásicos griegos hasta Heidegger, la estética introducida por Nietzsche, Heidegger, Deleuze,
Derrida o Bakhtin. Sus trabajos abarcan el pensamiento posmoderno, la filosofía de la diferencia, el feminismo de la diferencia, la crítica de la cultura y muy especialmente quiero destacar aquí su intensa actividad en materia de hermenéutica crítica. En este ámbito es cofundadora de la Cátedra de Hermenéutica Crítica, que desarrolla un importante proyecto con un nombre que parece de mujer, Kritia, en el que colabora, del que son presidentes Gianni Battimo, si no entiendo mal, y Ángel Gabilondo, y también colabora, por ejemplo, Félix Duque y muchos otros. Un proyecto que se abre a universidades europeas en Italia, en suelo italiano fundamentalmente, pero también en suelo americano, México, Argentina, República Dominicana, Perú, etc. No es mi propósito provocar su admiración por Teresa Bonete. Por eso no me voy a permitir mencionar ni uno solo de los numerosos títulos de sus múltiples monografías, artículos científicos y volúmenes colectivos que ha dirigido y en los que ha participado. Permítanme, sin embargo, que les recomiende encarecidamente la lectura de los textos impresos de las conversaciones de Teresa Bonete con Pierre Aubin, con Jean-François Lyotard y Gianni Battimo. Esas conversaciones son una profunda lección de filosofía y de humanidad. Finalizo estas palabras de presentación expresando nuestro agradecimiento a Teresa por haber aceptado la invitación aquí, en estas jornadas, y la acogemos en nuestra casa dándole una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias a María Luisa de la Cámara, a la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha. Veo aquí muchos amigos. La verdad es que cuando uno oye una presentación como esas comprende que ya se está haciendo un poco mayor porque ha dado tiempo a que se hagan en efecto tantos libros y de fundaciones, de academia. Yo lo único que sí he de decir en defensa mía después de una presentación así, es que he vivido hasta el momento dedicando mi vida a la universidad y a la filosofía, ¿verdad? Por lo tanto, claro, algunos productos, algunos frutos tienen que ocurrir. Esas palabras viniendo de una dama de la filosofía, presidenta de la Sociedad Espinosa, como es María Luisa de la Cámara, me han conmovido. ¿Se oye bien? Me han conmovido mucho y espero no decepcionar la audiencia de ustedes con esto que no es fácil lo que vamos a hacer, ¿verdad? Dicho, me alegra mucho, antes de empezar, ver aquí también a muchos alumnos y a muchos amigos. Antonio Miguel López Molina, somos amigos desde muy pequeños, desde que éramos muy jóvenes, ¿verdad? A López Sastre, en fin, a tantos otros, y algunos doctores que ya se han hecho doctores conmigo y doctoras. Y bueno, la verdad es que antes de empezar, pero a lo mejor esto sirve para empezar por el medio, como decía Deleuze, en vez del introito, del preámbulo, de la antesala. Al oír a María Luisa de la Cámara me alegraba mucho de la participación de las filósofas en el mundo académico, porque se introduce una dimensión de espiritualidad racional noética, ¿verdad? De noésica, que muy a menudo no estaba presente cuando el eje era solamente el del ojo humano o el de la mecanicidad o el de los conceptos. Es verdad que no se puede pensar sin conceptos y los conceptos son problemas, pero tampoco se puede pensar si uno se detiene solo en los conceptos, porque entonces no aparece la acción del sentido excelente que da lugar a comunidad. Bueno, yo espero que esto que es empezar por el medio se pueda ir aclarando argumentativamente de modo suficiente
de manera que sí que podamos debatir y discutir, ¿verdad? Cuando yo estos días preparaba la reflexión sobre de qué me parecía indispensable hablar en un marco que me gusta tanto y me produce tanto, tan grato placer como esta sociedad de filosofía, llegaba a la conclusión de que la cuestión más urgente para nosotros es la del criterio, ¿verdad? Si lo oís en griego, krinein, juicio, ya permite hacerse cargo de que lo que está en juego en la cuestión del criterio es cuáles son los juicios preferenciales, ya sean epistemológicos o ya sean prácticos o estéticos o políticos, y por lo tanto hace falta para nuestra localidad, hace un momento lo decía Julián también, donde la información es tan accesible, tan a la mano, tan diversa, tan global, sin embargo, a menudo el mínimo juicio, el mínimo criterio para poder distinguir lo esencial de lo occidental, lo necesario de lo contingente, es decir, precisamente eso en lo que somos especialistas los filósofos, ¿verdad? Yo lo que voy a terminar diciendo aquí, si ya no me da tiempo, que me pase como aquellos gitanos de 100 años de soledad de la ciudad Márquez, ¿verdad? Que cuando les dicen, tened cuidado porque van a venir aquí a darnos una pócima de veneno que va a dar lugar a la amnesia, entonces se apresuran a decir Dios existe y esto es Macondo. Bueno, pues yo me voy a apresurar a decir lo que es esencial, que es el subespecia eternitatis de Spinoza, el punto de vista de la eternidad, el criterio del tiempo que distingue lo eterno de lo efímero y lo necesario de lo contingente. Ya veremos que sigue teniendo que ser el criterio modal, el del modo de ser, que determine nuestros juicios y las elecciones, la selección que hagamos, ya digo, sea con la acción, con la praxis, con la política, con la estética o incluso noseológicamente. De todos modos, la cuestión del criterio se ha vuelto particularmente densa y difícil para nosotros. Voy a referirme mínimamente a esto y luego os pediré que demos un salto en el tiempo, al menos en la historia de la búsqueda de la verdad en el tiempo, a la que seguimos llamando filosofía, ¿verdad? ¿Por qué se ha vuelto particularmente difícil, incluso aporemático para nosotros, la cuestión del criterio? Cuando yo estaba presidiendo este congreso al que se refería la profesora María Luisa de la Cámara hace un momento, le habíamos llamado el tema de nuestro tiempo, el Congreso de las Artes, que tuvo 250 ponentes, el tema de nuestro tiempo, con referencia a Ortega, historia, topos, éxodos. La referencia inmediata no solamente es al problema sangrante de un Mediterráneo convertido en fosa común, anónima, ni de los desplazados forzosos que ni siquiera alcanzan el estatuto de refugiado político. No, el problema es que muy probablemente para nosotros el tema de nuestro tiempo, para decirlo con Ortega, sea el tiempo mismo y también el espacio, el lugar. Si ahora me dejáis que yo avance mínimamente, para decirlo esta vez con un panel que trajeron unos compañeros y compañeras, unos colegas de La Laguna, sin espacio y sin tiempo. Nos han robado el tiempo, eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Nos ponen a producir de una manera excesiva, sin embargo, otros ni siquiera son llamados a producir ni a trabajar nunca. Nos han robado el tiempo, vamos siempre acelerados, ¿verdad? Sin apenas tiempo suficiente para reflexionar, para pensar, para meditar, para esto, que en el caso de la filosofía es nuestra savia vital, ¿verdad? Pero también el espacio, La globalización borra las diferencias, convierte la realidad en un web, en una superficie de inscripción donde las multinacionales son las mismas IKEA o, en fin, nombres que no lo voy a decir yo, como si encima hiciera publicidad, ¿verdad? Son nombres que encontramos igual en Sebastopol que en Marruecos, de manera que da la impresión de que no hubiera ya lo local. Las diferencias se ven o bien engullidas por esos macrosistemas del capitalismo de consumo ilimitado o bien se convierten en publicidad. La camiseta de Che Guevara en el Corte Inglés, ¿verdad? En todo caso, no pueden tampoco
quedarse aisladas como localidades numantinas de resistencia. Eso introduce un problema, de manera que nuestro problema es el tiempo y nuestro problema es el espacio y el lugar. El síntoma sangrante, la metáfora, la cresta del iceberg de todo ese problema son, en efecto, los desplazados forzosos, desplazados por la máquina armamentística, por la guerra, sobredeterminando el espíritu de venganza que se repite de manera indiferente, dando lugar a un estancamiento de la historia. Esto para decirlo ya, por ejemplo, con la crítica de Nietzsche, incluso en las intempestivas que retoma Gianni. Ahora bien, todo este asunto converge en el problema de la unidad. Y este, de nuevo, es un problema clásico de la filosofía. El problema enológico de lo uno y lo múltiple. Por ejemplo, en nuestros días, un gran aristotelista, Lambros Kolovaritsis, de origen griego, como notáis, afincado en Bélgica, dice siempre que para la filosofía es tan importante la ontología semántica como la enología de lo uno y lo múltiple. Y en efecto, para los que conozcáis mínimamente a Aristóteles, recordaréis bien que el ser se dice de plurales maneras en el lenguaje y en los géneros literarios, pero el uno, la unidad, que es inseparable de la multiplicidad, también se dice de tantas maneras como el ser. Y las categorías de la unidad, que si queréis encontrar el primer referente clásico para estudiarlas, son lo mismo, lo otro, lo relativo recíproco, lo relativo no referencial, y a su vez están en el libro Iota, en el libro 10º de la metafísica de Aristóteles, de su filosofía primera, sobre los arjai, sobre las leyes ontológicas del ser que se da en el lenguaje. Bien, de manera que lo mismo, lo otro, la diferencia, que ya son las categorías de nuestra temporalidad, el pensamiento de la diferencia declina esta tetralogía, la alteridad, la diferencia, la pluralidad y el límite, las declina en todo lo que son la subjetualidad, el pensar, la comprensión del ser, rompiendo las identidades fuertes, excluyentes, las fundamentalistas. Esto yo creo que ya es un asunto ganado para la comunidad cívica y científica y filosófica, y sin embargo con el profundo problema de introducirnos en una multiplicación numérica del infinito, del uno, que haría que hubiera solo individuos, ¿verdad? Cada uno de los cuales cree que es una unidad o está incluso compelido por el sistema del capitalismo a comportarse como una unidad autosuficiente y aislada, unos multiplicados numéricamente al infinito, donde lo que se rompe es, y por eso el problema es el tiempo, el espacio y la unidad articulada, lo que se rompe es el nexo. Lo que se rompe es cuál es la conexión de las individualidades en las comunidades, cuál puede ser una unidad articulada que no se comporte como un todo que subsume las diferencias o las arrasa, como hemos visto, de modo que nuestro problema es en realidad el relativismo, y no por casualidad el relativismo es la ideología del neoliberalismo desalmado, ¿verdad? Bueno, dicho eso, os dais cuenta entonces de que el criterio tiene que habérselas con repensar el tiempo, repensar el espacio, repensar la unidad y repensar el límite. Voy a poner un caso, el caso Bátimo, muy brevemente, porque resulta muy conocido. Bátimo es el más comunicativo de los discípulos de Gadamer y ha conseguido, tiene una virtud de genialidad, un carisma que yo creo que pertenece al amor de Bátimo hacia la realidad, y ha conseguido que se conviertan en accesibles cuestiones muy difíciles, como son estas que estamos tratando, ¿verdad? El caso Bátimo es un caso donde singularmente, de modo espectacularizable, se pone de manifiesto este problema. Porque sí, ya sabéis que hermenéutica significa sencillamente el arte de traducir, interpretar, descifrar el sentido de los mensajes, retransmitirlos. Una de las primeras obras de Bátimo era Ser historia lenguaje, ¿verdad? Ser historia lenguaje. Es bastante interesante entender que la hermenéutica es siempre una teoría de la comunicación, una ontología de la comunicación. Bien, pues en el caso Bátimo
es un leitmotiv de su pensamiento la comprensión de que no hay hechos contra el positivismo y contra el desarrollismo ilimitado del mito del progreso y del futuro, no hay hechos sino interpretaciones, ¿de acuerdo? Y esto, que es el parágrafo 44 de la Aurora de Nietzsche, y esto es una interpretación. Bueno, de acuerdo, pero para que no haya el peligro del relativismo neoliberal, del capitalismo ilimitado al que nos hemos referido, que es nuestro peligro, el de los individuos disyuntos, sin nexo, claro, a los filósofos eso nos pasa menos, pero en las sociedades, vamos a decir, normales, nosotros nunca hemos sido normales, somos un fracaso de la educación y de los sistemas, afortunadamente, y un oasis de lucidez de vez en cuando. Bien, esto todo borrado, lo que importa es que no tenemos nexos y tenemos que repensar entonces la unidad articulada de algo que para los filósofos sigue siendo tan reconocible como el logos, ¿verdad? Para decirlo con la gran traducción de nuestro helenista García Calvo, logos como razón común, como enlace. Todavía en el griego de Homero, logos significa, y es una mala metáfora, la gavilla que une a las espigas de trigo, claro, como la palabra que reúne. Sí, pero cuidado, porque lo reunido en logos son diferencias, no son gavillas semejantes. Bien, pues en el caso Bátimo, la pregunta por el criterio se vuelve espectacular porque si no hay hechos sino interpretaciones, lo cual significa que no hay sentido de las lecturas de los mensajes sin contexto. Hasta ahí, claro, no, sin interpretación individualista, no es el problema. No hay interpretaciones que no sean históricas y que no sean contextuales y que no pertenezcan además a los juegos del lenguaje. El ser se dice de diversas maneras en el lenguaje, pero este lenguaje no es una tabla rasa, como se ha atribuido falsamente a Aristóteles, son los géneros literarios. No es lo mismo un lenguaje periodístico que un lenguaje en un foro asambleario político, que un lenguaje poemático, que un lenguaje amoroso, que un lenguaje se da ya en la tragedia, en la comedia, siempre se da en universos cultos, saturados de sintaxis, de topología, será en los géneros literarios. Vale, por lo tanto, no hay hechos sino interpretaciones. Esto es una interpretación. Se da en un contexto histórico, lingüístico, comunicativo, pero como a la vez ha saltado por los aires la legitimidad de la filosofía de la historia, estos contextos históricos, ¿dónde se inscriben ahora? Claro, a partir del dictum de mi otro maestro, Jean-François Lyotard, se han deslegitimado, no digo que se hayan desvanecido. No, si se le aparece al pobre Lyotard muerto un personaje como Trump, ¿verdad? Comprenderá que los peores de los fantasmas también vuelven. Pues por mucho que sea un monigote, hay que tener mucho cuidado. También Hitler era un monigote, y no nos lo creíamos, y claro. Bien, pues ahora sin bromas de ninguna clase. No hay hechos sino interpretaciones. Esto es una interpretación. Se da en un contexto de juego de lenguaje que es además de inscripción histórica. Pero, ¿cuál es la filosofía de la historia? Ahora ya hemos entrado en la zona difícil que los no filósofos tardan mucho en comprender, porque la filosofía de la historia es la historia de la salvación de Pablo de Tarso, siguiendo a Agustín de Hipona, siguiendo a Pablo de Tarso, y ambos a una interpretación particular del alejandrinismo de Platón. La filosofía de la historia de la salvación, esta es la que en la secularización se convierte en un progreso moral de la humanidad hacia la eticidad perpetuamente, al menos era como traducía Carlos Estrada, la paz perpetua de Canadá, no como algo ya realizado, sino algo perpetuamente a buscar, un elemento de la paz. Bueno, esto es lo que se ha roto. Y no vale decir, pues no queremos, no nos gusta. Esto es lo que ha entrado en deslegitimación en el momento en que se ha comprendido que era un relato secularizado de la historia de la salvación. Esto apela entonces a una obligación de medirse con la teología política. Claro, pero esto es un asunto directamente bíblico-cristiano. No todos los pueblos, ni las naciones, ni las culturas de la tierra son cristianas, ¿verdad? Hay orientales, hay griegos que no eran cristianos, mucho ganaría también el cristianismo
greco-cristiano, si reconociera también sus raíces, baste un momento para que hayamos situado el problema entonces del criterio. ¿A Bátimo cómo le afecta? El caso de Bátimo, ya digo, es muy comunicable. Claro, cuando él percibe, y además sus discípulos lo obligamos también, como es lógico, ¿verdad?, a percibirlo, cuando él percibe que el problema no es el del fundamentalismo, porque como nihilista crítico debilitador, la declinación del pensiero débole de la hermenéutica, el nihilismo crítico debilitador de todos los fundamentalismos, de las dogmáticas excluyentes que no pueden entrar en diálogo y son susceptibles a su vez de criticidad, ahí, por decirlo así, rápidamente entre nosotros hoy, la cosa funciona de maravilla. Pero si esto no se echa en manos del capitalismo ilimitado neoliberal, entonces no. ¿Cuál es el criterio afirmativo, que no sea solamente el de la crítica desfundamentadora de todo autoritarismo? Aquí, en relación de recepción espléndida por parte de Bátimo, se acerca, y insisto en que los discípulos hemos contribuido mucho, se acerca también a Walter Benjamin, se hace cargo sin duda del problema de la filosofía de la historia como teología política y termina desembocando en una preciosidad de propuesta que es la de su legado, ¿verdad? Y es la de bolismo, es también la filosofía de los débiles, la que como criterio afirmativo escoge en cualesquiera de las situaciones, incondicionalmente, para los juicios ético-políticos, pragmáticos, estéticos, escoge siempre la posición. Cuidado con los débiles, que muchas veces son los que más fortaleza tienen, ¿verdad? No, sino los más frágiles, los más vulnerables, los más expuestos, los desposeídos, ¿no? Esos 10 millones, parece que hay, de gentes en nuestro planeta que están en pobreza extrema, en absoluta y pobreza radical de miseria. Bueno, por no hablar de otros muchos modos de pobreza, de ignorancia, de explotación, de sumisión, de superstición, bien. Esta es la posición de Bátimo. Veis ahí que el problema del criterio es el decisivo. Cuando entonces descubre que el problema del criterio, bueno, lo descubre muy pronto, ¿verdad? Es una manera coloquial de hablar. Cuando descubre que el problema del criterio tiene que ver con la filosofía de la historia y la teología política, entonces dice, pues yo soy catocomunista. Yo soy catocomunista, porque mi contexto de educación ha sido el catolicismo comunista italiano, entonces yo por eso he hecho una lectura de izquierdas de Heidegger y de izquierdas de Nietzsche, y por eso yo he entendido siempre que el criterio del pensamiento débil y afirmativo era el de lo comunitario, solidario con los más frágiles. Ahora bien, esto, como estáis notando, supongo, hasta aquí, es fácil de comprender lo que hemos dicho. Ahora viene lo más difícil, pero bueno, ya estamos un poco preparados, ¿no? El problema hasta aquí es el que la solución de Bátimo y de tantos otros, en este caso es una solución, lo notáis, antropológico-ética, ¿verdad? Pero esto no resuelve, en el caso de que se pueda resolver, pero sí al menos se centra en el asunto capital del problema del dolor, de la pobreza, desde luego que viene, ¿no? Pero deja sin respuesta, deja sin tratamiento, interrumpe el tratamiento de la ontología del tiempo, la ontología del espacio, la ontología de la unidad, que sin embargo sí estaban ya en Martin Heidegger, desde luego en Nietzsche, también en su maestro Gadamer y de otra manera distinta en Luigi Pareso. Esto cumple un arco de coherencia, pero el segundo Bátimo, él dice muy gracioso, porque es un hombre muy gentil, muy amable, dice, yo también tengo mi criterio, ¿verdad? Igual que Heidegger, ¿no? Yo también tengo una vuelta a una reconfirmación de que la filosofía de la historia cristiana y la catocomunista es la historia de la filosofía universal a la cual pertenece la secularización, y por eso entonces él lee a Nietzsche y a Heidegger y a su propia propuesta como lo hace. Bien, para que nosotros nos hagamos cargo ahora de que no es necesaria esa opción, es una opción posible y muy coherente y muy respetable, ¿verdad? Pero digo, deja sin respuesta
Las aporías, acordaros de Aristóteles una vez más en el libro Beta de la filosofía primera, aporía es cuando hay dos líneas en el libro Beta, dos líneas de pensamiento, ninguna de las cuales puede ser negada. En vez de que pueda ser negada una, y entonces esto contribuye a la afirmación de la otra. Por ejemplo, característico es, no son posibles los universales como ser, de Platón, son necesarios los universales como ser, si no habría ciencia. Ese es un tipo de condición apolítica. A nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra cultura está sumida en aporías, acumula problemas y aporías permanentemente y no ha encontrado el pasaje, la eulisis, la posibilidad de un criterio, además compartido. Hace poco moría, antes de ayer, Jacobo Muñoz, y le habíamos hecho un programa de radio, Francisco José Martínez y otros compañeros de la UNED, a propósito de su último libro, que se llamaba Filosofía y Resistencia, y él abogaba allí por una segunda ilustración, ¿no? Ya que el pensamiento de la diferencia no puede ser negado, y el énfasis en la alteridad, la declinación de la tetralogía que os he comentado, ¿verdad? El límite, la finitud, porque no vamos a hacer constantemente neoetnocentristas que se consideran los sujetos anteriores al orden, al mundo, al tiempo, en la productividad científico-técnica. Una segunda ilustración, que se incorpore la delimitación respecto de la desmesura. ¿Veis el problema del criterio? De la hybris, diría un griego. Nietzsche decía que toda la modernidad, desde el punto de vista de cualquier griego, sería hybris, sería desmesura. ¿Os acordáis de ese libro tan bonito, La filosofía en la época clásica de los griegos, donde dice solo en Grecia la filosofía está legitimada, ¿verdad? Solo aquí otros pueblos tienen héroes, tienen santos, solo en Grecia la filosofía y el arte están legitimados, pero hemos llegado a parar entre bárbaros y ahora no sabemos cómo librarnos de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo que quiero, ya está suficientemente trazado el problema. Ahora os pido que demos un salto, también con Nietzsche, un Schritt, un paso atrás, ¿verdad? Para el ewige Wiederkehrungsgleichen, para el eterno volver a darse de lo igual, de lo igual, no dice lo mismo, no dice lo otro, dice lo igual. Seguramente en la apuesta por una transhistoria, una filosofía de la historia donde la antigüedad, la modernidad y la posmodernidad se consideren igualitarias en cuanto a sus derechos y no superadas ningún de ellos, como en una cordillera, damos ese salto y ese salto lo vamos a heredar. Suspendemos el juicio, hacemos una epogea y solo vosotros al final veréis qué implica que podamos encontrar en el gen Sohon, en la sabiduría de la unidad intensiva, indivisible, como modo de ser del límite limitante, el criterio que estábamos buscando para los juicios. Muy brevemente, bueno, como hay por aquí también alumnos míos, esto me anima a seguir en ese salto atrás. Un salto atrás y hacia arriba era como, así lo explica Matthew cuando lo explica, dice un salto atrás y luego una resurrección, que es como los neoplatónicos llamaban a la resurrección inmanente, la epistogé, ¿verdad? Pero vosotros, esto tiene connotaciones ya teológico-políticas en las que no vamos a meternos. Un salto atrás es un funambulismo, me imagino que le veis, salto hacia atrás y luego salta hacia arriba. Nietzsche piensa que si llega a tocar el fondo del mar, entonces podrá elevarse ese salto hasta el cielo, hasta la estrella del centauro, del bicharquero que ilustra. Esto nos gusta y nos distrae de lo que queremos decir. Vamos a ver. Espero que no haya un cortocircuito. Claro, cuando se invoca Heráclito, y la verdad, yo ya digo bien. Pues en Heráclito entramos primero en que el modo de la escritura es aforístico, ¿vale? No se deduce, no se induce, no anda, no va un paso detrás del otro, sino que salta, acontece, irrumpe y da que pensar. No se obtiene, no se deriva, no se genera, irrumpe y da que pensar. Da que pensar eternamente.
si uno dice, por ejemplo, como polvo esparcido al azar, es el cosmos, lo más hermoso. Pues uno encuentra que luego del Guattari llamarán a esto el caosmos, es decir, un logos difracto, un límite, ni siquiera difronte, sino difracto a ambos ámbitos disimétricos del límite. Los aforismos de Heráclito, que escriben aforismos, nos permiten avanzar en la cuestión del criterio. ¿Por qué? Porque la dialéctica de Heráclito, que luego fue decir a Hegel que no había ni un solo aforismo de Heráclito que no hubiera referido en su obra, también retomados por Nietzsche, sin duda, el gran redescubridor nuevo de Heráclito junto con Hegel, también por Gadamer, sin duda por el gran Heidegger, que termina dedicándose a Parménides y a Heráclito, como sabéis, ¿verdad? Esa dialéctica del Heráclito distingue ya dos ámbitos del espacio. Uno de ellos, no tengo pizarra, pero vosotros tenéis imaginación filosófica. Uno de los ámbitos es el de los contrarios. Este es un ámbito sencillo, está en antía. Están conectados, se copertenecen por el movimiento, ¿verdad? De arriba, abajo, gordo, flaco, aquí, allí, el sol. Se mide el ámbito del tránsito de la copertenencia, es kínesis, es tiempo, y se mide con un tiempo cronológico. Porque Aristóteles solo, esto ha sido luego después tergiversado, solo reserva para la física como filosofía segunda, aquel modo de temporalidad que mide según un antes y un después. Pero para Aristóteles, siguiendo a Heráclito y a Parménides, el ámbito de la filosofía primera, el de la ontología y la teología racional politeísta, que no es reductible al dios semítico, porque Aristóteles era griego, este ámbito no está regido por esa temporalidad, sino por la simultaneidad, por la sincronía, por Jama. De manera, con Heráclito, ordenadamente, que el ámbito de lo categorial, como en Aristóteles, el de aquello que homogénea y ordenadamente transcurre de uno de los contrarios al otro, es medible, pero veis que es medible, ya el criterio aquí es el tiempo. Bueno, como en Anaximandro, si pudiéramos tener ahora tiempo para ver. Es medible por cronos, por un movimiento diacrónico, según el antes de Aristóteles. Hay otro ámbito, que es el ámbito de los contradictorios, los antifáseos. Este ámbito no se comporta igual. Es un ámbito intensivo donde, como recordaréis bastante bien, dice Heráclito que la vida y la muerte, la vida y la muerte, la noche y la oscuridad, la vigilia y el sueño, el enamorarse y el odiarse, están vinculados entre sí por una diferencia intensiva que hace que se vuelven el uno del otro súbitamente, pero el otro no desaparece. Vosotros tenéis sin duda múltiple experiencia de esto, y si no la tenéis, preocuparos mucho porque en el momento en que os enamoréis o aprendáis otra lengua o vayáis a algún otro lugar, este ámbito es el ámbito donde, por ejemplo, cuando nace un niño o cuando nace un hermano nuestro o cuando se muere alguien querido o cuando todo se transforma, ¿verdad? Nos alcanza, irrumpe y tenemos que mirar atrás y reconstruir todo lo que había en nuestra vida, viendo cuál era el sentido, cuáles eran las sendas, y recomponer. Este tipo de contradictorios, los antifáseos, están regidos también por una temporalidad, pero no es cronos, es Jama, es la de la sincronía, la de lo súbito, el a la vez. Necesita en esos momentos nuestro pensar, ya hablaríamos luego si podemos de Noé, no es como pensar racional pero espiritual comunitario, necesita recomponer el sentido del puzzle roto, de todo aquello que además el dolor o el placer, pues si hace mucho que no os enamoráis, estáis preocupados, os digo, pero si lo hacéis, todo cambia, todo se transforma, o si se aprende una lengua, o si no descubre la filosofía. Este ámbito está regido entonces por dos temporalidades sincrónicas, una de las cuales es una bendición para los mortales, que es Aion, el instante eterno. Fijaos, este Aion como instante eterno
es, como dice Nietzsche en Zaratustra, que no se ha detenido el tiempo en la plenitud del mediodía, y dice, no, se ha detenido el tiempo cronológico, ¿cómo no va a haber temporalidad en el instante eterno? Si os hacéis cargo de lo que conlleva el instante eterno, es eterno, como es ser, pero es mortal como el instante, aparece, desaparece, no podemos los seres de un día estar mucho tiempo en esa temporalidad, desaparece, pero es perfecto, es eterno, no se le puede añadir ni quitar nada, es un límite, nada se le puede añadir y quitar. Se verá más claramente cuando veamos el otro modo de declinar. Los griegos piensan la temporalidad de una manera cuádruple. Tenemos a Cronos, el titán devorador de sus hijos. Tantas veces os habré invitado a lo que hayáis entrado a ver la versión de Goya de Saturno, ¿verdad? Impotente, prepotente, devorando a los hijos para poder ocupar el lugar tiempo edípico, fálico. Cronos, no se puede hablar muy mal de él porque además es indispensable, es relativo, pero es indispensable y sin él, ¿verdad? La temporalidad vista desde la muerte tampoco podríamos tener ninguna noticia, ni siquiera noticia de nada. Está Aion, el instante eterno, que tiene mucho que ver con Kairos, con el tiempo oportuno, con el de la gracia, Haris, Kairos, en la caridad cristiana, el no esperado, el de la plenitud, de la niña bonita, de la cosecha, de la danza, del bien solar, de las cítaras. Y está Aidion, que es una eternidad incondicionalmente vista desde la vida, ¿verdad? Lo que es constantemente necesaria, simplemente, únicamente eterno. Si ahora ordenáis, aunque simplificara, ese mapa, ese cuadro, tenemos a Aidion, tiempo solo visto desde la vida, eternidad de necesidad. Tenemos Cronos, tiempo solo visto desde la muerte, el trabajo, la fatiga, la mediación, la enfermedad, la impotencia, indispensables para nosotros mortales. No os distraigáis conmigo. Aidion en el límite del mapa, arriba, Cronos abajo, y en el enlace, en el logos, en la articulación del criterio, Aion, que es eterno como Aidion, pero mortal, desaparece, ¿verdad? Aion, y Cronos. Cronos, que pertenece a Aion, es particularmente interesante porque es ya temporal, espacial, en el sentido de que es el lugar preciso, ¿veis cuánto tiene que ver eso con el criterio? El lugar preciso que señala dónde se da el enlace de Aidion y de Cronos para dar lugar a Aion, ¿verdad? Por eso el Haris, gracia, la posibilidad además de subordinar lo extenso a lo intensivo, ya empezamos ahí a notar lo extenso que por sí mismo no tiene límite, a lo intensivo que sí es ya modalmente un límite. Cuando digo eso, lo digo tan enfáticamente para que no se confunda nunca lo modal, el modo de ser de la acción, de la temporalidad, de la unidad intensiva de la temporalidad, con una forma. No es una forma, no es un paradigma, no puede ser imitado ni enseñado más que a través de una modalidad que es la simpatia que es la acción. De manera que ya el gensofón, el uno sabio de Heráclito, comprenderéis de todo esto que comentaba ya el sofista Crátilo, de que fuera un cinetista. Uy, estoy viendo que el tiempo se va acabando. Voy a acelerar, ¿no? Bien, voy a acelerar. Entonces, aquí tenemos estos dos ámbitos, el de la eternidad y el de la muerte, la vida eterna y el de la muerte, vinculados sobre todo por ese extraño animado que somos los humanos, ¿verdad? Porque claro, una de las objeciones a las que me adelanto será, pero nosotros no pertenecemos al tiempo eterno. Claro, no sí, pero solamente porque tal como es vista la divinidad de lo eterno necesario por parte del hombre, puede ocurrir la diferencia, que Heidegger llamará luego diferencia ontológica, es posible pensar cómo reunir simultáneamente justamente los fragmentos o los
modos desarticulados que solamente en el pensamiento alcanzan una unidad diferencial. Esto se entiende mucho más fácilmente otra vez con Heráclito, con sus declinaciones del fuego. Heráclito es un inmenso comunicador, claro, talla a fuego sus aforismos que consiguen atravesar la historia de la memoria documental de la búsqueda de la verdad, a la que llamamos filosofía. Por ejemplo, dice Heráclito, en el nivel de la Tierra, de lo que llamamos la Tierra, el fuego aparece como calor. El calor quema, veis siempre la comprensión de la unidad, hace que por combustión se relacionen unas dimensiones con las otras, las transforma, aparece ahí lo frío y el calor como modo de la vida. Sin embargo, en el cielo, el fuego se ha transformado en sol, por la distancia. Este sol, al que sí podemos ver, bueno, hay que ponerse anteojos cuando se trata de cambios de distancia, ¿verdad? Este aparece y desaparece cíclicamente, hace un ciclos, ¿verdad? Una temporalidad cíclica muy significativa también para poder hacer que las ciencias que tienen una metrética matemática, veis otra vez el metron y la medida, la dimensura, la astronomía, la climatología, ahora es verano, o es invierno, o es de día, o es de noche, pero vuelve. A Heráclito lo que le interesa es lo que hace, cómo hace aquello, ¿verdad? No solamente lo que hace todavía Sócrates y Glaucón en República, dirán, y el sol es la metáfora del bien ontológico en el que por participación de las formas, todas las formas tienen vida, color y son visibles. Y entonces dice Glaucón, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Platón no está tan convencido porque dice, no, esto es una metáfora. El verdadero bien ontológico está pequeñas Jesucías, más allá de la entidad formal. Es un modo de ser, el del bien participativo. Bueno, seguimos con Heráclito, de manera que ya hemos aprendido que se oculta y se desoculta, que vuelve en una temporalidad que no es desde luego la de la muerte, el dios Apolo, estamos hablando del sol y de las ciencias apolíneas matemáticas de la medida, de la visión, de la claridad, de la luz. Sin embargo, la pregunta de Heráclito es siempre por el enlace, es la pregunta del logos. ¿Y qué vincula entre sí al cielo y la tierra? No sé si me da tiempo a contaros una broma para que aterricemos un poco. Cuando yo estaba preparando esto para unos alumnos míos de la Complutense, tenía que ir a pagarlo, y entonces pues yo iba preparando mi clase, iba a la cabina de aquel señor de Iberdrola o de lo que fuera, y cuando me tocó, después de una cola muy grande, yo ya no me acordaba de esto, sino solo de Heráclito, de manera que yo, pues en fin, para poder salir del paso y de mi rubor, le dije, ¿usted qué cree que vincula el cielo y la tierra? Y yo, era un funcionario que cobraba la luz. Pues respondió y dijo, claro. Y yo dije, Dios, me gusta muchísimo, me voy, ya volveré. Lo que vincula el cielo y la tierra es el rayo. Eso no son metáforas. Vemos el rayo en la oscuridad. Al ver el rayo en la noche y en la oscuridad, dice Heráclito, ahí pensamos, porque hemos puesto simultáneamente el día y la noche. Todavía el ciclo de la temporalidad no nos permitía el jamás, a la vez, la sincronía. Ahora sí, ahora vemos que la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, el olvido, la contingencia, son indispensables. Estáis viendo la palabra aletheia. La lece, la muerte, el olvido, lo callado del lado tapado, oscuro, lo marginal, la herida. Esto es indispensable para el irrumpir de la luz. Por eso las culturas de las luces no pueden olvidar aquel mensaje de Heráclito, Joescotenos, el oscuro, el oscuro, el que dice, hay los derechos de la noche. Fijaos cómo lo dice, claro, es un sabio. Dice, el sol no sobrepasará sus medidas. Si lo hiciera, las erignias, las diosas de la noche, le pondrían en evidencia al sol, ruborizar al sol, ¿verdad? Es la fuente de fuego. El asunto, por lo tanto, son dos ya en Heráclito. El límite limitante, del que hablaremos ahora,
y que ya hemos descubierto que la condición de posibilidad del pensar es el espacio-tiempo de la sincronía porque tiene una unidad modal indivisible e intensiva. Bueno, pues ya, si ya nos falta solamente hacer notar lo siguiente. Este límite que reúne los logos, que reúne la temporalidad en sincronía, en un espacio intensivo que pertenece al lenguaje, eso no significa que no sea, ¿no? Supongo que no estoy hablando con realistas a estas alturas, ¿verdad? Será como todo lo que se da, porque si no se diera el lenguaje no sería público comunicativo, a no ser que bueno, no me voy a meter con nadie, pero solamente alguien privado, Félix Luz lo sabía, no yo, a este tipo de metáfora le llamaba ni que fuera un organista, decía, ¿no? Es decir, claro, alguien que creyera que puede darse un lenguaje solo privado, no público comunicable, pues bueno, tendría mucho que tardar mucho en mostrarnos que eso fuera compatible y sería contradictorio por su parte. Por lo tanto, el problema ahora, una vez puestos con el rayo, que hace simultáneos el día y la noche, la oscuridad y la luz, como símbolos de aletheia, de la verdad ontológica, los griegos no le llaman a la verdad homoiosis, de la semejanza entre el juicio y aquello exterior al concepto, no le llaman la verdad del ser, le llaman verdad del ser al descubrir, al descubrirse, aletheia, alfa privativa, ¿verdad?, de la aletheia, es decir, la epifanía del misterio. La epifanía del misterio, no como si fuéramos un mal psicoanalista y dijéramos, entonces voy a recordar el momento del trauma. Esto no lo ha pretendido ningún psicoanalista, no, sino que se da, acontece el darse simultáneo de lo que se descubre y se vela, y se oculta a favor del don. Si no fuera por ese ocultamiento a favor del don, no habría respectividad, no habría la comprensión de a qué te refieres, pero desde dónde, pero qué, y luego tener que volver a introducirlo en los sistemas de comprensión. Se da, por lo tanto, aletheia, una epifanía de la aletheia, del misterio, de la localidad como tal, todo lo que hemos dicho, si me volvéis a atender. De manera que acontece el rayo, acontece el límite, acontece la simultaneidad. La última cuestión que nos falta explorar es la de ese límite no tiene sujeto. No tiene sujeto. Dice muy expresivamente Heráclito, ¿verdad?, de un niño es el arjé, la unidad intensiva, indivisible de la ley, de un niño es el arjé, un niño juega, que juega, mueve los peones, ¿verdad? La metáfora está mal incluso traducida. Que no haya a Zeus le gusta y no le gusta que le introduzcan con el rayo. Está discutiendo el Zeus que tiene el rayo, haciendo notar que sí es un límite que gobierna, que sí es un criterio, que sí es una ley ontológica que gobierna, pero que no tiene ningún sujeto mitológico para crecer la mitología, ¿verdad? Proyectar lo antropomórfico justamente en las dimensiones noésicas de la temporalidad de lo eterno necesario. No tiene sujeto. De un niño es el mando. ¿Qué significa? El juego, la ley, es un juego. Hay mucho cuidado, porque eso no es ninguna banalidad. Los juegos no tienen sujeto. Los niños se pasan bastante tiempo, como vosotros sabéis, discutiendo cuáles son las leyes del juego. Hay siempre el que se lo quiere apropiar, ese se expulsa, pero entonces hay el litigio y a veces se interrumpen el juego que no juego y te bueno, un momento, tú eres la princesa y yo el caballero y no te pongas en el otro lugar. Y las normas del juego son tan interesantes como que nos juega, el juego nos juega. No lo jugamos nosotros. Cualquiera que sea un creativo, un amante, un jugador, cualquiera que se introduzca en el lenguaje público, cualquier creativo que sepa que o deja que el lenguaje hable o si lo intenta controlar, se quedará la pluma seca y el papel roto en la cabeza, ¿verdad? El juego nos juega. El juego introduce siempre reglas que pueden ser convenidas, pero no en tanto que reglas. Esta era la discusión, una de las discusiones apasionantes de Kant con Hume, ¿verdad? Podremos discutir
cuál sea el contenido de la causalidad, no que la causalidad es una ley trascendental, posibilitante y determinante del enlace de los fenómenos. No os distraigáis ahora tampoco con esto. El límite no tiene sujeto. El límite se agencia, reúne, establece comunidad. Que encima ahora, y ya yo tengo que terminar un poco abruptamente, esto mismo dirá Parménides. Cuando diga to auto, lo mismo, esti es posible, no eim para el pensar, caí eilai, para el ser, estará diciendo como mínimo, lo que ya los neoplatónicos supieron, el régimen de la unidad intensiva de lo necesario, simple, modal, temporal, es justamente el que caracteriza al ser y al pensar, salvo que el ser viene después para nosotros, los mortales. Por eso Aristóteles dirá, lo último para nosotros es lo primero catautor, lo primero en sí causal, es ese contenido, es todo el método, todo el camino. Está repensando, claro, el poema de Parménides, ¿verdad? El ser es el que permite que la unidad de los tres éxtasis de la temporalidad que se hace sincrónica, pasado, presente y futuro, se den a la vez tensados y abiertos por la diferencia intensiva. Esta es una manera que Heidegger, el último Heidegger, en Tiempo y Ser, Zeitsein del 62, tendrá de responder a la interpretación que hace él del poema de Parménides. Esto que yo acabo de decir, los tres éxtasis de la temporalidad, enlazados por la apertura sincrónica de la cuarta dimensión del tiempo, que es el espacio intensivo noésico, esto es lo que llama Heidegger, con razón, pensar. Este es el noein del poema de Parménides. Y el ser, que es el límite del acontecer que permite que se esté pensando históricamente lo que es preciso pensar. Para nosotros esto mismo, qué es pensar y qué es tiempo y qué es ser y qué es unidad. Aristóteles retomará todo esto, y ya termino, diciendo el criterio, el método que aprende de Parménides y de Heráclito, los primeros ontólogos del lenguaje, los primeros ontólogos, los que saben que el ser se da en el lenguaje del logos de la comunidad. Mira, el criterio son aquellas acciones intensivas que están caracterizadas por una temporalidad sincrónica. Estas acciones intensivas son aquellas a las que ha de subordinarse la cantidad, la extensión, lo accidental. ¿Cuáles son estas acciones intensivas? ¿En qué se reconocen? En el modo de ser del tiempo. Libro 9, desde el 6 hasta el 10 de la metafísica de la filosofía primera. ¿Cómo se formulan? En que no se agotan, en que retornan, en que vuelven reflexivamente y se intensifican. Tanto más se ama cuanto más se ama. Tanto más se piensa cuando se piensa más. Tanto mejor se sabe hacer el bien cuando se hace el bien más y mejor. Y no se agotan, no son como los movimientos, no son instrumentalizados. Este criterio, ahora sí que acabo, este límite limitante puede ser pensado, vivido y puesto en práctica, si no, no habría polis, si no, no habría esta excelencia que da lugar a comunidad, la de las virtudes excelentes modales que dan lugar a comunidad. Puede ser pensado, amado, anhelado, deseado por el humano. En tanto que modo no puede ser convertido en objeto. Por eso entonces dice la filosofía primera, la teología inmanente, dice que viene de fuera. Pero que venga de fuera no significa que nosotros no podamos saber que su modo es el de el límite intensivo, indivisible, eterno, necesario, y que además es un límite infranqueable que no se puede sobrepasar sin incurrir en desmesura. Voy a acabar con el canto sexto del coro del pueblo de la antigua María Sófocles, cuando está diciendo, ¿os acordáis? También lo ha rememorado Martin Heidegger en la introducción a la metafísica, está diciendo, el hombre es el animal más pavoroso,
sabe dominar el corcel, sabe dominar al toro, alcanza los océanos, incluso puede dominar los climas, hace ciudades, hace constituciones. Solo hay un envite que no puede nunca vencer, el de la nobleza. En ese momento enloquece y tiende a dominar el lugar, la destinación. Esta conexión ya del espacio, lugar y límite importa mucho a nuestros debates. Tiende a dominar el lugar. No quiere ser Moira, quiere dominar Moira, la destinación de ese lugar, ¿verdad? Y entonces dice el coro del pueblo: quien ponga en obra esto, al dominar sobre el lugar lo pierde, porque el mortal tiende a confundir el ser con el no ser. Y vuelve el coro del pueblo: quien ponga en obra esto, que nada tenga que ver conmigo y que su divagar no se confunda con mi moral. Pues yo creo que hay que aprender bastante de esto que constituye las raíces vivas del pensamiento filosófico, que nunca ha perdido la memoria, y poder responder gracias a esa aportación a esto que nos preocupa a nosotros tanto, y es cuál es el problema del criterio y el del ojo y el oído de la palabra para el juicio. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, profesora Teresa Oñate, por la elección con que nos has introducido en este congreso. Pensar en ser y pensarlo con Teresa Oñate, como veis, exige exige a toda la persona, no es solamente en la cabeza, sino que exige la atención emocional también, la atención corporal, etc. Te agradecemos mucho el haber tenido en cuenta Cronos, que ya estaba amenazando por ahí, pero todavía no. Y ahora vamos a abrir un turno, aunque lo ideal sería que podamos gozar, aunque sea de 5 minutos y no de media hora, para volver a retomar a las 12 el turno de ponencia, 12, 12 y 5 como máximo. Entonces tenemos 10 minutos, por tanto, se abre un turno de palabra por si queréis formular alguna cuestión. Yo creo que has sido a lo fundamental con un nivel categorial que yo creo que lo hemos podido seguir dignamente. Y, en fin, a ver qué preguntas hay y si no, pues ya alguna que haré yo también. Silvia Alonso, una tesis preciosa sobre Pessoa. Muy compleja y desarrollada. Me gustaría, has pasado por Parménides y su interpretación a través de Heidegger. Me gustaría que profundizaras un poco más para nosotros los asistentes el criterio que te merece pensar y ser en Noé, en Parménides, ese pensamiento intensivo y su vinculación con la realidad de todo eso. Pues muchas gracias. Yo creo que, hombre, eso ha tenido que ser un poco veloz, pero si vosotros leéis con detenimiento la obra cumbre de Heidegger, su legado, el legado del segundo Heidegger tras la Quere, ¿verdad? Él seguirá luego siempre con seminarios a Heráclito, el seminario de Tocqueville, pero su obra cumbre, a la única a la que dedica un seminario como si fuera un clásico, ¿verdad? Es decir, que vamos a pensar en un texto de Kant o de Marx o de Spinoza, pues él dedica a tiempo y ser un protocolo, un seminario en el que explicita la discusión que mantiene con Hegel respecto de Parménides. Es decir, la mediación es, para decirlo así, Parménides entre Hegel y Heidegger para poder descubrir en qué sentido la dialéctica era todavía identitario negativa y no podía hacerse cargo de la explanación del pensar como temporalidad sincrónica. Voy a detenerme un minuto en esto que es muy importante, el problema de la dialéctica, ¿verdad? Claro, Parménides bien leído
Y, por ejemplo, esto es lo mismo que decir leído por Aristóteles, por ejemplo, ¿verdad? Parménides bien leído lo que termina diciendo es el no ser es relativo al ser, porque la pluralidad es originaria. Esto todos mis alumnos, o los alumnos, por ejemplo, de Felipe Martínez Marzoa, lo aprenden casi como un alfabeto. Para que el mundo no sea un objeto extenso y divisible, que entonces no podría jamás ser un arjé ni arjai, sería justamente derivado de principios anteriores, para que no se produzca ahí la imaginación extensa, estropeándolo todo, por así decirlo, es necesario comprender que la unidad modal intensiva se ha de dar originariamente en plural numérico. Pero este plural numérico lleva a comprender entonces que A no es B porque es A, y C no es ni B ni A porque es C. Esto será, y ese no ser es un no ser relativo al ser. El ser es ya pluralidad originaria y el no ser es relativo al ser. Esto es enorme, esto es lo que obtiene después del logos eléctricos en la confutación de las otras posiciones concurrentes, lo que obtiene el poema didascálico de Parménides, cuando entonces lo que dice es un único, solamente, únicamente, simplemente camino queda. Métodos. ¿Cuál? Ser es. Y en el ámbito de los arjai, de las leyes ontológicas, no ser no es. Eso no significa que no ser no sea, porque si no, no habría movimiento, no habría onticidad, y todo el problema de Parménides es no siendo evidentes los juicios compuestos, ¿por qué sí les prestamos legitimidad y verosimilitud, verdad? Bueno, por lo tanto, si ya sabemos que el ser es unidad intensiva e indivisible y que el no ser es relativo al ser, entonces es fácil comprender que el criterio para Parménides es la subordinación de lo extenso a lo intensivo y del ente al ser. Esto es lo que entronizará Martin Heidegger, más grande ontólogo del siglo XX, ¿verdad? Ontólogo, lo entronizará como diferencia ontológica. Para la crítica del capitalismo de consumo es radical. Ni somos sujetos de consumo, ni somos sujetos consumidos, ni además se puede cuantificar ni cosificar jamás ni lo humano ni los seres animados, tampoco los animales, ¿verdad? La metáfora de Heidegger ahí en la superación de la metafísica, en esa colección maravillosa de textos que por Heidegger una ausencia, las conferencias de artículos, leedlo por favor, en la superación de la metafísica, la metáfora de nuestro tiempo es el inmundo. No es un mundo, es un inmundo, a causa de la Gestell. La cifra es la Gestell. ¿Qué significa Gestell? ¿Cuál es la cifra de nuestro inmundo? Cuando uno le pregunta a un alemán por la calle que entiendes por Gestell, dice, ¿quiere usted ir al supermercado más cercano? Pero la cifra, la Gestell es estar recolocado, reciclado, despanzurrado, disponible en los, ¿cómo se llama esto? Estantes de un escaparate, ya por no hablar de las grandes superficies, sin misterio, sin sacralidad, indisponible, sin diferencia, solamente pendiente de que sea uno llamado a ser utilizado, puede que tirado o no llamado nunca a ser consumido. Las existencias humanas, los recursos humanos, esa es la cifra de nuestro inmundo, dice Heidegger, ¿verdad? Para discutirlo y refutarlo, comprender que el ser no es ente, no es nunca ente, que la unidad intensiva, temporal, eterno, necesaria, es el modo no ontificable, resulta un criterio de crítica del capitalismo de consumo que algunos, por ejemplo, el Bátimo, han visto este texto, por ejemplo, para Bátimo es este que acabamos de citar, el de la superación de la metafísica de los factores, es un lugar recurrente en las aventuras de la diferencia, en la modernidad, más allá del sujeto, pensar después en Heidegger, siempre, ¿verdad? Porque no es ser, porque no es ente, pero el primero en haberlo dicho ha sido Parménides en un poema educativo para los jóvenes poetas, que es justamente el educativo, didascálico, ¿no? ¿Por qué poetas? Porque son los creadores. ¿Por qué poetas? Bueno,
yo no debería responder tan largo porque no doy lugar a otras preguntas, ¿no? Hay un texto de Heidegger que tampoco podemos dejar de leer en relación a esto que pregunta Julia Alonso, que se llama ¿Para qué poetas en tiempos de miseria, verdad? O el modo de pensar a Heidegger y la esencia de la poesía, en el que Heidegger dice que es que el poeta es el que no tiene celos de la divinidad, el que mantiene, por lo tanto, abierta la diferencia entre mortales y inmortales, tierra y cielo, porque no quiere matar a Dios ni ocupar su lugar, no tiene celos de la divinidad, asume la muerte y encima dice podemos darle a lo divino, además de un lugar de culto a lo sagrado, darle lo que sí podemos darle, la comprensión de la diferencia entre lo eterno y lo mortal, porque solo nosotros los mortales la conocemos. Muy bien, gracias. Antonio Miguel López Molina. Sí, bueno, sobre todo quería felicitar con la espléndida la conferencia, que ha hablado que es una hora de pensar, con la dificultad de pensar contigo. Y luego a ver que piensas un poco, yo creo que la conferencia yo lo pensaría así: la dialéctica entre lo único y lo múltiple, la dialéctica entre la esencia y los accidentes, entre el ser y las múltiples formas de ser accidental, y en el contexto, la dialéctica Parménides Heráclito, Hume Kant, por ejemplo, Heidegger Nietzsche, el pensamiento Gadamer matemático. ¿Y cómo venías con todo eso? Una respuesta que reconoces muy bien y que me ha acabado de rato, la dialéctica entre Platón y los sofistas. ¿Entre Platón? Los sofistas. Muchas gracias, Antonio Miguel. Bueno, viniendo esto, Antonio Miguel era un profesor mío cuando éramos los dos muy pequeños, insisto, y la primera vez que yo tuve un 10 en mi licenciatura fue por un trabajo que era sobre perspectiva y verdad de Ortega. Y esto fue ya para mí un decantarme. Viniendo a decir esa consideración me hace muy feliz, Antonio, me hace muy, muy feliz. Pues vamos a ver, el lugar, en relación a esa pregunta, el lugar directo de referencia para esa respuesta es el libro Dharma de la metafísica de Aristóteles. Una cosa, yo agradezco mucho esa pregunta, porque si hubiera tenido 1 hora y media, habría terminado en ese texto con lo siguiente. Allí dice, la discusión de Aristóteles es con la sofística y con los platónico-académicos, no tanto con Platón, sino más bien con Espeusipo, Genócrates y Eudoxo, los que están matematizando la dialéctica platónica, ¿no? Y entonces allí dice Aristóteles, la sofística y la dialéctica se ocupan de las mismas cosas, de esta práctica, de los asuntos de la filosofía, pero porque son de la filosofía. Son desviaciones como el temerario y el cobarde, son desviaciones del hombre caballo, del Ambrosio, de la mujer caballo, del Fronimos, del que tiene juicio, ¿no? ¿De qué manera? La dialéctica es muy peligrosa, dice Aristóteles en este texto, porque es peirastique, porque no tiene límite, no acepta el límite. Luego él se vuelve muy humorista y dice porque buscan los límites en un lugar equivocado y con un principio equivocado, que es el de la sola confrontación, la lucha, en vez de la cooperación. No, bueno. Y la sofística dice usia uk, no trata de ser, es fainómene, es una sabiduría aparente, pero no del ser, porque no acepta las leyes ontológicas de la realidad. Cree que las leyes se pueden convenir en tanto que el contenido de las normas, pero no aceptan que haya causalidad. Llega un momento en que dice, bueno, por eso dice son como plantas. Estos que están supuestamente enseñando el lenguaje son como plantas, porque no pueden tener comunidad ni logos, ya que no aceptan, por decirlo así, que haya normas en el juego, que haya leyes en el juego, ¿verdad? Y luego, si se profundiza, también en las refutaciones sofísticas, en las refutaciones, la de que al no tener logos no tienen lugar, no alcanzan tampoco el lenguaje, pero es porque son esclavos. De ahí el gran Nietzsche, lector de Aristóteles, son esclavos que han sido
condenados a cadenas de tal manera que solamente buscan la liberación. Pero no, por eso quieren liberarse de los límites y de la ley, pero no la participación en el bien común. Buscan solamente una Yo creo que libertad. sea muy fuerte la parte racionalista y la contextualista que busquen en su vida, ¿no? Está mucho más cerca del racionalismo fuerte que de cualquier tipo de contextualismo. El problema del, ya lo plantea muy bien Antonio, ¿no? El problema del contextualismo, por ejemplo, en Rorty, es un... Bueno, tú vas a hablar. Sí, bueno, pero no quiero hablar de eso. En general, en el momento actual, ¿no? Claro. Es contextualista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que el problema del contextualismo es no asumir el modo de logos, de racionalidad común y de isonomía entre los paradigmas, ¿no? Entre los paradigmas. Es decir, que a mí me parece que todavía, por ejemplo, por eso también hablábamos últimamente en Gerardo López Arce y yo de la necesidad de pensar la relación de Oriente con Occidente, pero incluso cualquier necesidad geopolítica en este momento, ¿no? O se parte ya de la igualdad ante el espacio público, de los distintos paradigmas y del diálogo que puede entonces permitir que puedan encontrar aquello que les vincula y aquello lo que disienten, pues entonces es completamente imposible que hagamos un multiculturalismo relativista, porque un multiculturalismo relativista siempre será capitalista, siempre hará algo a todo ese otro modo global que no es ni siquiera el de la mundialización, donde lo que desaparecen son las diferencias. Claro, y entonces, si me dejáis que lo diga en castizo, aunque suene muy esquemático, muerto el perro se acabó la rabia. Sí, claro, evidentemente, pero yo desde luego no quiero parecerme a no, eso es una tontería, pero yo no quiero, ¿os acordáis de Derrida cuando estaban discutiendo de la religión en la cumbre de Capri? Es un libro que ha sido poco leído y estaba ahí Eugenio Trías, Bátimo, Derrida, Gadamer, y entonces irrumpe Derrida y dice, no veo aquí a ninguna musulmana, ¿no? Veo a Gadamer defendiendo a los griegos, a Bátimo a los cristianos, a Derrida a los judíos de la diáspora y de la resistencia, y entonces uno dice, pues yo me pido gorda, negra y musulmana, ¿no? Porque tiene que poder haber. Eso es en broma, pero mientras esté sobredeterminado todo diálogo por el desarrollismo occidentalista, no será un diálogo igualitario. Aquello tan, sí que, si os parece, para terminar esta intervención, esta interlocución, darle la palabra a Gadamer, ¿no? Cuando dice, hermenéutica es estar convencido de que el otro puede tener razón y por lo tanto que hay que dialogar. Estar convencido, incluso desear que la alteridad nos altere, no respeto solo al otro, sino que algo acontezca de la alteridad para que uno pueda tener devenires diversos, ¿no? Muy bien, pues yo, Mario, querías hacer una pregunta sobre la alteridad. Bueno, pues entonces pasamos a un brevísimo descanso y en 5 o 10 minutos pidiendo disculpas por este recorte del tiempo, porque no vamos a ir más por el resto del día y la gente también quiere compartir lo que ha elaborado, lo que ha pensado, cada uno en sus aulas. Muchas gracias, muchísimas gracias.